Este es el mensaje número 30 de esta serie a los Hebreos, debe y haber. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. La palabra de nuestro Señor dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor nos bendiga hoy a través de su palabra. Seguramente si usted está familiarizado, amado hermano, con los términos económicos, con la contabilidad, si usted en la universidad o en el instituto llevó algo relacionado con contabilidad, debe conocer los términos debe y haber. Yo no soy un experto en el tema. Sí, en su momento en la universidad llevé un curso sobre contabilidad y estadística, y sé que estos dos términos son muy importantes al final para una empresa. El debe tiene que ver con los débitos, esto es, con todo lo que una empresa recibe. Y el haber tiene que ver con los créditos, registra todo lo que una empresa entrega. Debe dar a otros. El debe viene para la empresa y el haber sale de la empresa. Y esto es muy importante para poder llevar bien las cifras de un negocio. Un error en esta contabilidad le puede costar a la empresa muchísimo, pero muchísimo dinero. Tiene que haber un buen equilibrio entre el debe y el haber. Ahora, si nos ponemos a pensar, nosotros en Cristo Jesús, en cierta manera, también hemos tenido un debe, un ingreso. El Señor nos ha dado a nosotros muchísimas cosas. Hoy vamos a mencionar dos de ellas, pero muchas veces se nos olvida que también nosotros tenemos un haber en nuestra vida cristiana, algo que nosotros tenemos que hacer, algo que nosotros tenemos que dar. Lo que nosotros hemos recibido tiene que estar en armonía también con lo que nosotros debemos hacer, debemos dar a los demás. Y hoy entonces vamos a estar estudiando conforme a la palabra de Dios, qué de nosotros debemos hacer ahora que somos salvos. Yo lo he llamado así: ahora que Cristo me salvó, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Y entonces el mensaje está dividido en dos puntos: en el debe, que vamos a ver lo que Cristo nos dio, y en el haber, donde vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer por las demás personas. Y es que recuerde, conforme a lo que le dije la semana pasada, a partir de este versículo 19 entramos en la segunda sección de esta epístola a los Hebreos. La primera sección, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 10, 18, lo que ha predominado en toda esta gran sección es cuestiones sobre todo teóricas. El autor a los Hebreos ha estado dándoles la teoría, ha estado dándole la doctrina de por qué Cristo es superior, para que los hebreos puedan someterse verdaderamente a Cristo. Pero ahora en esta segunda sección va a pasar a cuestiones sobre todo prácticas. La teoría todavía va a estar presente, pero hay cuestiones más prácticas.
donde la idea es entonces cómo debe responder una persona que está sometida a Cristo. Así que a lo largo de estas semanas que vienen y hasta que terminemos esta serie de Hebreos, vamos a ver cómo debemos responder ante la salvación de nuestro Señor. Bien, así que ya habiendo dado el contexto general de la epístola y habiendo explicado cómo está dividido el mensaje, pasemos a nuestro primer punto, que yo he titulado ¿cuál es nuestro debe? ¿Cuál es nuestro debe? ¿Qué es lo que el Señor nos ha otorgado a nosotros? Volvemos a leer el versículo 19. El autor dice: así que, hermanos. Así que nos recuerda o nos vincula lo que estamos leyendo con lo que hablamos la semana anterior, donde vimos que el sacrificio de Jesús es absoluto y es suficiente. De nada sirven los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todos ellos simplemente anunciaban a Cristo. Así que, dice el autor, ya que todos aquellos sacrificios no son necesarios y con uno solo fuimos hechos perfectos, así que, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué es lo primero que dice esta parte que nosotros tenemos? En el versículo 19, ¿qué tenemos como creyentes? Nos dice que tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo. Esto significa que nosotros tenemos acceso a Dios. Dios depositó en nuestra cuenta. Dios nos entregó como creyentes, como hijos suyos, acceso a Dios. Y el escritor a los hebreos no solamente utiliza no utiliza la expresión en sí mismo que nosotros podemos acceder a Dios, sino que lo vincula con el tabernáculo. Nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. Y es que si nos recordamos lo que hemos estudiado hasta ahora, los sacerdotes en el antiguo pacto tenían este lugar llamado el tabernáculo, donde estaba una tienda, como una casa, por decirlo así, dividida en dos habitaciones. La primera de ellas se llamaba el lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar y debían entrar todos los días, pero adentro había otra cámara, otra habitación llamada el lugar santísimo, que contenía el arca del pacto, que representaba el trono de Dios en la tierra. En otras palabras, era como estar en la misma presencia de Dios cuando una persona entraba allí, pero no todos podían entrar. Solamente había una sola persona, un solo día al año, que podía entrar en el lugar santísimo, que es el sumo sacerdote, como hemos visto en semanas anteriores, llevando el sacrificio por el pecado del pueblo. El resto de los sacerdotes no podían pasar porque había un velo que delimitaba la entrada. En lugar de puerta, lo que tenían era una cortina, y no se imagine un velo como el velo de novia, que es transparente. No, era una tela muy gruesa, de tal manera de que no se pudiese ver hacia el otro lado. Estaba completamente aislado. Ese velo marcaba un límite donde la persona no podía entrar a la presencia de Dios. Y si los sacerdotes no podían entrar, mucho menos el pueblo que estaba afuera. Ellos no tenían para nada la libertad de poder entrar en el lugar santísimo. Podemos decir que Moisés les dio la libertad de la esclavitud de Faraón, pero bajo el antiguo pacto no se les concedió la libertad del libre acceso a Dios. El antiguo pacto no podía dar esto, como ya hemos visto. Pero nos dice el escritor a los hebreos que nosotros sí la tenemos.
Sí tenemos esta libertad. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, como ya lo decía en el capítulo 4, que nosotros podemos acceder al trono de la gracia. Nosotros podemos entrar ante Él confiadamente. Nosotros podemos entrar delante de Él. Este es un privilegio que no teníamos. Este es un privilegio que solamente Cristo pudo haber alcanzado para ti. Tú estabas lejos de la presencia de Dios. Desde el día que Adán y Eva pecaron, los seres humanos fueron expulsados del jardín del Edén, del paraíso de Dios. Y lo único que nos ha podido regresar a la presencia de Dios es el sacrificio de Jesús, como sigue diciendo el versículo 19. Nos dice que tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué cosa? ¿Por tus buenas obras? ¿Por tus actos religiosos? ¿Porque das dinero? No. ¿Qué es lo único que nos otorga la libertad de entrar ante Dios? La sangre de Jesucristo. Si a ti te han vendido la idea, amado hermano, de que para que Dios te escuche tienes que darle dinero a Él a través de un pacto, te han mentido, te han engañado y te han estafado. Porque la palabra de Dios nunca condiciona nuestro acceso a Dios, el hecho que Dios nos escuche, a lo que nosotros podamos darle. Porque ¿qué le podemos dar nosotros a Él que Él no nos haya dado? Él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene todas las cosas y Él no le falta absolutamente nada. El problema no era el dinero. El problema era tu pecado, el problema era mi pecado. No podíamos entrar delante de Él porque éramos seres caídos, pecadores. Y si Dios hubiera permitido que tan siquiera un poquito de nuestro dedo pulgar se hubiera posado en el lugar santísimo estando en pecado, en ese mismo instante hubiéramos caído muertos, como sucedía con el sacerdote, con el sumo sacerdote. Cuando él se acercaba a ofrecer el sacrificio, llevaba unas campanillas atadas a su vestido y una cuerda atada a sí mismo. Porque cuando el pueblo, los sacerdotes que estaban afuera, dejaban de escuchar las campanillas, significaba que ese hombre había muerto. ¿Y por qué murió? Porque entró en pecado delante de Dios, porque no entró bien delante del Dios santo. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos la libertad para entrar delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino porque el Señor perdonó todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una forma de hablar de su muerte entera, de su sacrificio sustitutorio, de que Él voluntariamente vivió la vida en este mundo que yo no pude vivir, para morir la muerte que yo merecía morir, para que pudiese tener yo acceso a Dios. Y nos sigue diciendo en el versículo 20, que es a través de un camino nuevo y vivo. En el Antiguo Testamento, el camino a la entrada al lugar santísimo es un camino que solamente el sumo sacerdote podía avanzar, solamente lo podía hacer. Para el resto del pueblo es un camino muerto. No podían ir por ahí. No podían tan siquiera imaginar entrar a la presencia de Dios, pero Cristo ha abierto un camino nuevo y un camino vivo. La palabra nuevo acá en griego significa literalmente recién degollado. En otras palabras, es el camino que se abrió por el sacrificio de alguien, por el sacrificio de Jesús. Es el camino que era imposible que nosotros pudiésemos caminar si Él no lo hubiera abierto a través de su muerte. Es como cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha tocado estar en el campo con alguna persona, con amigos, no sé, y de repente hay una maleza bien espesa.
Y el que va adelante tiene que ir con un machete, un cuchillo de esos de largotes que se utilizan en el campo, abriendo espacio, abriendo camino. Tú no puedes caminar delante de esta persona porque este es el que va abriendo camino. Tú lo que tienes que hacer es avanzar atrás de él. Eso es lo que nosotros hacemos. No podemos entrar delante de Dios por nuestra cuenta. No podemos. Somos pecadores. Pero caminando detrás de Cristo sí podemos, porque es un camino nuevo que Él está haciendo a través de su sacrificio. Es un camino vivo. Esto significa que es útil, que es verdadero, que es funcional, que es efectivo. No es como en el Antiguo Testamento, que nada más podía llevar a los hombres a estar fuera, ahí, cerca de Dios, pero no en su propia presencia. Este es un camino nuevo y un camino vivo que el Señor ha abierto, nos dice el versículo 20, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dijimos que el velo era lo que dividía el lugar santísimo de el resto de lugares. Los sacerdotes solamente podían quedarse en el lugar santo. Y para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que atravesar el velo. Pues la palabra de Dios nos dice que Cristo atravesó el velo para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo. Y esta palabra a través del velo, lo que está implicando es que Cristo rasgó el velo, lo quitó, Él abrió la puerta. Es como cuando una puerta está cerrada y lo que hace Cristo no solamente es abrir la puerta, sino arrancar la puerta para que nunca más vuelva a estar cerrada. Lo que nos separaba del acceso a Dios fue arrancado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora se nos dice que el velo es comparado ¿con qué? Con su carne. Nos dice al final del versículo 20, Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. ¿En qué sentido el velo del templo, del tabernáculo, mostraba la carne de Cristo? En el sentido de que mientras estuviese el velo, el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. Y mientras Cristo permaneciese en su carne, en el sentido mientras estuviese vivo, no podíamos entrar a la presencia de Dios. Para que nosotros entrásemos delante de Él, Jesús tuvo que rasgar su carne, tuvo que morir en una cruz, tuvo que entregar su vida en sacrificio, de tal manera, y como nos lo recuerda Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, nos dice, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí está Jesús muriendo por nosotros. Y mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 51 de Mateo 27. Nos dice que en ese preciso momento en que Jesús está entregando el Espíritu, nos dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amado hermano, el velo representaba la carne de Cristo, que mientras no muriera, nadie podía entrar a su presencia. Pero ahora que Él ha muerto, tú tienes libre acceso. Puedes entrar delante de Él. Ahora, no solamente tenemos libre acceso ante Dios, sino que en segundo lugar, en nuestra lista de debe, en las cosas que el Señor nos ha dado, tenemos algo más. Tenemos un sumo sacerdote. Mira el versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. En otras palabras, Cristo no solamente ha abierto nuestro camino al Padre, sino que Cristo está con nosotros, intercediendo por nosotros cada vez que nosotros nos acercamos al trono de Dios. Nosotros podemos acercarnos confiadamente porque nunca entramos a la presencia de Dios solos. ¿Alguna vez has dicho,
no sé qué decirle a Dios, no sé cómo orar, no sé qué decirle, o he pecado demasiado y no sé cómo me voy a acercar delante de Dios. ¿Sabe? Puedes hacerlo. Puedes hacerlo con la seguridad que cuando tú entras a la presencia de Dios, Cristo está allí intercediendo delante del Padre por ti. No es San Martín de Porres, no es Santa Rosa de Lima, no es la Virgen de no sé dónde o la cruz de no sé qué. Es Cristo Jesús, el único que media entre ti y Dios. De tal manera que no solamente nuestro acceso a Dios está garantizado, sino nuestra permanencia en la presencia de Dios está garantizada. Gracias a que Él está allí, nosotros no vamos a ser echados fuera. Gracias a que Él está allí, nosotros somos recibidos, escuchados como hijos de Dios. Quizás alguno de nosotros pudo haber tenido una mala experiencia con su padre, en cuanto, yo sé que hay padres muy duros, gracias a Dios mi padre en ese sentido no lo fue, pero hay personas que son muy duras con sus hijos y cuando viene el hijo no le prestan atención, no lo quieren escuchar y a veces podemos llevar ese pensamiento a Dios y decir, no, seguramente Dios es así conmigo, está enojado, no me quiere escuchar. No, amado hermano, es que Dios no te escucha por ti. Dios te escucha por Cristo, porque allí está el sumo sacerdote. Recuerda que la obra de Cristo, Él ya la terminó. La salvación tuya, Él ya la terminó. Pero la intercesión por ti sigue haciéndola todos los días, todo el tiempo, a cada rato, de tal manera que tú puedas tener confianza de que Dios te va a escuchar. Dios es el Padre Celestial que nos ama porque ama a Cristo. Tenemos a este gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sabe quién es la casa de Dios? No es el edificio donde estoy ahorita, que es lo que llamamos iglesia. En realidad la palabra iglesia no debería ser utilizada para el edificio donde se congrega un grupo de personas. La palabra iglesia son las personas que se reúnen para adorar a Dios juntos, son las personas de una comunidad y en términos más amplios son todos los creyentes en todo el mundo a lo largo de todos los siglos. De tal manera, amado hermano, que usted es casa de Dios, yo soy casa de Dios y tenemos a este gran sumo sacerdote que nos está cuidando, que nos está representando. Esa era la labor del sacerdote, representar al pueblo delante de Dios para que el pueblo recibiese el favor de Dios. Y gracias al Señor, entonces nosotros tenemos acceso a Dios y también tenemos un gran sumo sacerdote. Perfecto, eso lo hemos hablado estas semanas pasadas, no les he contado nada nuevo. Ya el autor nos había dicho esto algunas otras veces, pero él está queriendo recordarlo porque ahora va a venir la parte práctica. Ya que tú tienes acceso a Dios, ya que tú puedes acudir a Él con plena certidumbre porque tienes un sumo sacerdote que está intercediendo por ti, ahora llegamos a la segunda parte, que es nuestro haber, lo que nosotros debemos hacer. Lo que nosotros, la deuda que nosotros tenemos hacia la gracia de Dios, en el buen término de la palabra. No significa que de alguna manera vayamos a pagar por la gracia, porque si se pagara ya no sería gracia, pero sí Dios espera una respuesta de aquellos que están sometidos a Cristo. Dios espera una respuesta de aquellos que están bajo Cristo como sumo sacerdote. Y vamos a ver tres cosas que Dios espera de nosotros. En el primer versículo, en el versículo 22, nos dice, ¿qué debemos hacer, amado hermano? Ahí en el 22, tenemos que acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios
con fe. Acercarnos a Dios con fe. Tenemos la libertad, amado hermano, ya lo hemos visto en el versículo 19. Ya tenemos un camino abierto, ya tenemos un camino libre. Solo falta que tú lo recorras. Es como si de repente tú hubieras dicho, yo quiero ir a tal lugar, pero no hay una carretera, no puedo ir, no puedo acceder. Y entonces viene el gobierno y abre esa carretera y ya ahora sí está pavimentada. Tú ya puedes ir, pero sigues sin ir a aquel lugar porque simplemente no quieres ir. Ya el problema de nosotros los creyentes no está en que no tengamos la libertad para acercarnos a Dios, de que no hay un camino para acercarnos a Dios, porque ciertamente ya lo hay. Pero nos dice la palabra de Dios que entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. Amado hermano, esto involucra que nosotros debemos tener una búsqueda activa por Dios, una búsqueda activa por la presencia de Dios. ¿Cómo? A través de dos cosas: la palabra de Dios y la oración. Yo no puedo faltar a alguna de estas dos cosas. Yo tengo que dedicarme todos los días a leer una porción de las Escrituras. Yo tengo que dedicarme semana a semana a tener un tiempo para compartir con otros hermanos las Escrituras. Yo tengo que tener un tiempo para orar de manera individual y privada delante de Dios todos los días. Pero también semana a semana necesito pasar con otros creyentes en oración, orando y pidiéndole al Señor. Nos dice que nosotros nos acerquemos a Dios. Los judíos querían acercarse a Dios, pero ellos no tenían un corazón sincero. ¿Por qué? Porque ellos, mientras decían creer en Cristo, al mismo tiempo querían seguir sosteniendo la religiosidad del antiguo pacto. Y eso no es tener un corazón sincero. Amado hermano, si tú estás tratando de entrar a la presencia de Dios de alguna manera, ya sea a través de tu religiosidad o a través de que porque sí, yo voy a hacer este ritual, voy a hacer esto o aquello, déjame decirte, no tienes un corazón sincero para con Cristo, porque aunque digas que creas en Él, en la práctica no crees en Él, no tienes fe en Él. Porque el que tiene fe en Él confía de que Él es el único y suficiente Salvador, que no necesita nada más que Él para ser salvo. Y eso es lo que les está diciendo la escritora a los hebreos: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. En otras palabras, completamente convencidos de que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Que lo que Él hizo en la cruz es suficiente, no le tienes que agregar nada más, no tienes que tratar de hacer nada más. Todo lo que Cristo hizo fue suficiente para salvarte, en plena certidumbre de fe. Y nos sigue diciendo: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay una doble referencia a la limpieza, pero una se encarga de hablarnos sobre la limpieza interna y la otra sobre la limpieza externa. Nos dice que purifiquemos nuestros corazones internos de la mala conciencia y que lavemos nuestros cuerpos externos con agua pura. Recordemos que el antiguo pacto no podía purificar el corazón. No podía quitar el peso de la conciencia del pecado. No se podía. Es más, el antiguo pacto estaba diseñado para cargar la conciencia del hombre. Estaba diseñado para que la persona se sintiera impotente y viera cuán pecador era y que nada lo podía salvar en sí mismo ni por ningún esfuerzo suyo, porque siempre era necesario un sacrificio más. Y si el antiguo pacto podía hacer algo por los que ofrecían un sacrificio, era simplemente purificar la carne.
Es como el sacerdote, antes de entrar a ministrar a la presencia de Dios, se tenía que lavar. Y no es un baño como el que tú te das, que lo que eso es un baño higiénico. Tú te bañas para limpiar tu cuerpo ¿de qué? De bacterias, de gérmenes, de virus, etcétera, etcétera. Ellos se limpiaban, pero no con un sentido higiénico, sino con un sentido espiritual, por decirlo así. Ellos a través de la ley esperaban que a través de estos baños que se hacían, de lavarse con agua, su carne fuera limpiada. Eran rituales que tenían que hacer, pero eso solamente podía borrar, por decirlo así, cubrir el pecado, que Dios les tuviese paciencia y no los consumiese en ese mismo momento, pero no libraba la conciencia. Pero la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Él, libres, con la conciencia limpia. Hemos leído en el inicio del culto que lo que libera nuestra conciencia, lo que perdona nuestros pecados, es Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz. Cuando tú te acercas a Él y le ruegas el perdón de tus pecados, Él va a perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Sabe? Llevar el peso de nuestros pecados es una de las cosas que más atormenta a la humanidad. Todos nosotros llevamos grandes cadenas de las cosas malas que hemos hecho, y aunque tratemos, ya sea a través de como promulga la psicología actual, de que no es bueno cargar sobre los hijos, no es bueno alimentarle la culpa, de tratar de que la persona se olvide de su culpa, ¿sabe, hermano? Quizás podremos como ponerlo en una especie de pausa a la culpa, pero nunca la llegamos a eliminar. Todos cargamos con pesadas cadenas de culpa que solamente en Cristo Jesús podemos llegar a soltar completamente. Solo a través de Él. Por eso nos dice que nosotros vengamos con fe, que creamos completamente de que Él es suficiente y soltemos la culpa. Si tú eres creyente y sigues cargando la culpa por uno de tus pecados, es porque no estás ejercitando la fe. ¿Qué necesitas para soltar tu pecado? No es que, pastor, yo hice algo muy malo. ¿Y qué? ¿Cristo no es suficiente para ti? No, sí, Cristo es suficiente, pero lo sigues cargando la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Está fallando tu fe. No importa el tamaño de tu pecado, el Señor puede perdonar. Tienes que creer en esa promesa de Dios. La fe no significa que yo voy a creer lo que yo quiera. La fe significa que yo voy a creer lo que Dios promete. Y Él promete que si yo creo en Jesús, todos mis pecados van a ser perdonados sin importar el tamaño de ellos. Y también nos dice que purifiquemos nuestro cuerpo con agua. Esto dicen muchos teólogos que puede ser una referencia al bautizo. Que no solamente expresemos nuestra fe a través de la confesión a Cristo, sino que también lo hagamos descendiendo a las aguas bautismales, reconociendo y poniendo en claro que las aguas bautismales no van a borrar ningún pecado. Las aguas bautismales no te quitan el pecado. El que te quitó el pecado es la sangre de Cristo. Y como tú ya has sido salvado, ahora desciendes a las aguas bautismales para proclamar la salvación tuya. Bien, entonces en primer lugar tenemos que acercarnos con fe. Tenemos que acercarnos a Él con fe. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener la esperanza. Mira el versículo número 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A ver,
Ya tenemos fe en el corazón. ¿Fe en qué? En que Cristo es suficiente Salvador para nosotros. No necesitamos nada más. Pues entonces yo tengo que mantener esa profesión firme hasta el final. No es como aquel que dice, bueno, voy a rezarle a Jesús, a Buda, a Krishna, por aquello que me falle uno, me funcione el otro. No, eso no es tener esperanza. La palabra esperanza es muy importante en las Escrituras. En español, esperanza significa algo que tú esperas que suceda, pero no necesariamente tienes certeza. Claro, yo espero, por ejemplo, hacer un viaje, pero pues no tengo la certeza a final de cuentas. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo espero que mi hijo llegue a ser profesional, pero pues no tiene la certeza. Nada te garantiza de que tu hijo va a llegar a ser adulto o que va a llegar a ser profesional. No hay una garantía de por medio. En español la palabra esperanza tiene una connotación de un buen deseo, de algo que se anhela mucho, pero que no hay certeza. En la Biblia no es así. Por eso yo lo puse un ancla acá. Porque en la Biblia la idea de esperanza es algo que ciertamente se va a llegar a cumplir. Es algo que ciertamente va a llegar a suceder. Lo único que no ha pasado es que no ha sucedido. En otras palabras, es algo que tú sabes que sí o sí tienes la promesa de Dios que sí o sí va a suceder. Lo único que falta es que llegue el momento. Es como el amanecer. Tenemos hasta cierto punto la seguridad de que mañana va a haber otro amanecer. Ha habido amaneceres desde que Dios creó el mundo. Ha habido todos los días un nuevo amanecer y un nuevo amanecer y un nuevo amanecer y un nuevo amanecer. Y esperamos que mañana haya un amanecer. Usted no tiene dudas. Usted no dice, bueno, si mañana amanece, voy a... No, tú sabes que va a amanecer. Eso ya lo das por descontado. Pues ese es el sentido bíblico de la esperanza en las Escrituras. Algo que tú estás completamente seguro. Pero al igual que la fe, es un término muy manoseado hoy en día en las iglesias. Porque se nos ha vendido la idea de que lo que tú quieras, visualízalo, míralo, piénsalo, deséalo con todo el corazón y eso vendrá, porque por fe lo vas a recibir. Eso no es ni fe verdadera ni esperanza verdadera. Porque no se trata de que nosotros anhelemos algo y lo querramos y lo vamos a obtener. No, lo que trata la fe y la esperanza es que tú anheles y quieras las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido, eso lo va a cumplir. Y si Dios no lo ha prometido, no necesariamente lo va a cumplir. Si lo cumple es por simple gracia y misericordia. Como hace poquito alguien publicó en Facebook y decía algo así como: anda a dormir y levántate mañana temprano porque Dios promete tu milagro mañana. Yo me puse a pensar, ¿y dónde dice eso las Escrituras? Porque si es una promesa de Dios, tiene que estar en las Escrituras. ¿Dónde dice la Biblia que Dios va a bendecirte el día de mañana? ¿Qué libro, qué capítulo y qué versículo? Obviamente, nosotros sabemos que Dios nos bendice todos los días. Pero tenemos ya todas las bendiciones espirituales en Él y las bendiciones materiales Él nos las va entregando conforme a su propósito. Algunas vendrán, a otras no. Y déjame decirte que las pruebas también forman parte de la bendición de Dios, porque las pruebas vienen de Dios y todo lo que Dios nos da es bueno. Así que los malos momentos que estás viviendo no son maldiciones, son bendiciones de Dios, porque a través de ellas Cristo va a ser perfeccionado en tu vida. Pero regresando al punto donde estábamos. Yo no puedo decir que Dios va a hacer tal y tal cosa y creerlo en mi corazón y esperar que suceda si aquello no está en las Escrituras.
Tú tienes que creer en las Escrituras. Los judíos de esta época lo que estaban pensando es: ¿y cómo voy a ser salvo? Y ellos querían seguirse aferrando al Antiguo Testamento, a los sacrificios de salvación. Y el autor les dice: no, porque la verdadera esperanza no está en un animal muerto, en un sacrificio. La verdadera esperanza de tu salvación está en la cruz de Cristo. Porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió. ¿Qué prometió Dios en este contexto? Salvarnos a través de la cruz de Cristo. Todo aquel que confía en Cristo no será avergonzado. Por eso podemos mantener la esperanza. Recuerden que esta gente a la cual se les está escribiendo, ellos estaban siendo presionados para que renuncien a Cristo, porque si no, literalmente quedaban en la calle. Sus familias los expulsaban. Nadie quería venderles ni comprarles nada. Ellos quedaban como fuera de la ley. No importaba si los mataban, si los violaban o les hicieran nada, ellos simplemente ya no existían como seres humanos, solamente por profesar a Cristo como Salvador. Y el autor a los hebreos les dice: no, que nada de eso les haga retroceder. Mantengan firme, sin fluctuar, la esperanza que ustedes tienen, la salvación en Cristo, porque aunque el hombre pueda matar tu cuerpo, no puede matar tu espíritu. No le temas a aquel que nada más puede tomar tu vida. Témele a aquel que puede arrojarte al infierno por la eternidad, que ese es Dios. Verdaderamente, si vas a temerle a alguien, témele a Dios. Así que tenemos que tener fe en Dios, manifestar fe en Dios. Tenemos que sostenernos en la esperanza. Pero hay un tercer punto, que es que tenemos que animarnos al amor. Versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero que note la triada antes de que me olvide: fe, esperanza y amor. Es lo que tenemos acá. El Señor nos llama a que nosotros, si hemos creído en Jesús, nos acerquemos en fe, nos mantengamos en esperanza, y ahora, en tercer lugar, que nos animemos en amor. Nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe lo que nos dice este texto que no nos dice otros textos de las Escrituras? Que el amor es una actividad comunitaria. Cierto que yo tengo que amarte a ti, yo tengo que amar a mi prójimo, yo tengo una deuda. Pablo diría que no nos debamos nada a nadie sino el amor. Yo tengo una deuda contigo de amor, yo te debo amar. Pero no es lo que nos dice este texto. Este texto lo que nos está diciendo no solamente es que nosotros debemos amar a otros, sino que yo debo buscar la forma de que tú ames más. Eso es lo que nos está diciendo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, tú tienes algo que hacer para con tus hermanos en Cristo, para que ellos puedan amar más. Lo que vemos acá es que el amor tiene que ser fomentado en la congregación. El amor tiene que ser fomentado entre los hermanos en Cristo. Le voy a poner un caso contrario para que me pueda entender esto. Viene fulanito y lo ves con mala cara. Y tú lo ves y dices: uy, este ya le pasó algo. Y viene y se sienta: sí, que ese mengano, ese hermano de la iglesia, ese menganito que está ahí, que tiene un carácter insoportable y cómo cuesta tolerarlo. Y esta persona que sí, que siempre anda en lo mismo y hace y hace y hace. Y te comienza a decir todas las quejas. Y entonces tú dices: sí, no, yo el otro día lo vi haciendo tal cosa, y el otro día lo vi haciendo esto, y el otro día lo vi... Y comienzas a echarle más carbón al fuego. No estás estimulando al amor, no estás estimulando una buena obra, estás cayendo en chisme.
Estás chismeando con tu prójimo sobre otra persona, y eso, en lugar de llevar al amor, lleva al odio, lleva a la división. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estimular al amor. Y cuando viene esa persona amargada por menganito que le hizo mal, oye, pero hay que tenerle paciencia, porque como Cristo te tiene paciencia a ti, tenle paciencia a esta persona. Oye, vamos a sentarnos a conversar con él. Vamos a resolver esa diferencia bíblicamente. Vamos a sentarnos a hablar y a animarlo para que esta persona pueda cambiar. Oye, ámalo, perdónalo, cuídalo. Amado hermano, eso es estimularnos al amor. Cuando tú haces que los demás caminen la senda del amor, no solamente tú tienes que caminar la senda, sino que tienes que animar a otros para ir por esa senda de amor. Eso es lo que nos dice este versículo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo yo voy a manifestar que tengo fe en Jesús, que tengo esperanza en Él? ¿Cómo lo voy a manifestar? Según Primera de Juan, como hemos leído en el inicio del culto, a través del amor que tengo a mi prójimo. Quien no ama a su prójimo es un mentiroso si dice que ama a Dios. Si tú te sientas a chismear, te sientas a causar división, si tú eres de los que anda provocando pleito entre los creyentes, o cuando ves a otra persona caída y no haces nada por levantarle, tienes que pensarlo seriamente si de verdad eres creyente, porque no estás mostrando amor. La fe y la esperanza se manifiestan en el amor. Pero ahora quiero que veas el versículo 25. No dejando de congregarnos. Y yo le decía a Dios, Señor, qué irónico que me toque justamente en medio de una pandemia mundial que nos tiene imposibilitados reunirnos como congregación, y que me toque leer y explicar este texto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo le decía, Señor, porque no voy a poder hacer la aplicación correspondiente. La aplicación correspondiente directa es, amado hermano, ¿qué haces tú llamándote cristiano y no congregarte? Y yo sé que en este momento, pues ninguno de nosotros se puede congregar. En este momento, por un tiempo, no. Pero quiero llamar la atención a aquellos que, a pesar de que podían hacerlo y no asisten a una iglesia, tú que te crees el llanero solitario, a ti que no te interesa participar con otros creyentes en la instrucción cristiana, en la oración comunitaria, a ti que no te interesa esto, la palabra de Dios nos dice que una de las formas que nosotros vamos a cumplir este mandamiento de amar es yendo a una congregación, participando en una iglesia, porque allí vamos a tener a otro grupo de personas que vamos a poder estimular al amor y a las buenas obras. ¿Tú crees que el cristianismo se trata solo de ti? Olvídate. El cristianismo se trata de Dios en primer lugar, y en segundo lugar tu prójimo, y en tercer lugar vendrás tú. Pero como Cristo no vino a ser servido, sino a servir, así nosotros tenemos que servir a los demás. Ahora, en medio de la pandemia no quita este mandamiento. Pero pastor, ¿cómo voy a poder cumplir este mandamiento si no me puedo congregar? Bueno, tenemos WhatsApp, anima a otros a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, únete a un grupo de oración, participa en el discipulado de la iglesia, mantente activo, que tu amor se pueda sentir a otros. Que otros puedan sentir el amor tuyo. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque nosotros no servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. Y aquel día que se nos dice acá es el día del regreso de Jesús. Cuando Jesús vuelva, ¿se va a sentir complacido del cristianismo que estás llevando? Cuando Jesús vuelva, se va a sentir feliz, va a poder ver que tú te acercabas a Dios con fe, que mantenías tu esperanza a pesar de las pruebas y que exhortabas a otros a amarse. O de repente
vas a ser de los que fueron infieles a Dios. No, amado hermano. Hemos visto que el Señor nos entregó algo. Tenemos acceso a Dios, tenemos un sumo sacerdote, pero el Señor también demanda de nosotros algo en nuestra vida cristiana. Nos demanda fe, esperanza y amor. Si tú estás fallando en alguna de estas tres o en las tres, hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque no puede ser que seas de aquellos que buscan sus bendiciones y sus bendiciones y sus bendiciones y no quieras tus deberes cristianos. Nadie puede llamar a Jesús Salvador sin que también sea su Señor. Nadie puede recibir el perdón de pecados sin someter su vida a Cristo. Y si sometes tu vida a Cristo, tienes que cumplir eso que tenemos acá: fe, esperanza y amor. Así que te pido, amado hermano, que examines tu corazón y pienses de qué maneras puedes tú mostrar más fe, acercarte continuamente a Dios. De qué maneras tu esperanza está tambaleando y de repente has flaqueado en tu profesión de fe. De qué manera no estás mostrando amor y cómo puedes hacer para estimular a los demás a que se amen. El papel que tienes que hacer es muy importante. Iglesia de Dios, sostente firme. Y aquellos que no son creyentes, hoy les llamo para que vengan a Cristo Jesús. Tú no tienes acceso a Dios, no puedes entrar a la presencia de Dios por más buena gente que te creas. El acceso a Dios está cerrado y estará cerrado, y si tú partes con el acceso a Dios cerrado, terminarás en el infierno eterno. Pero solamente hay una forma de que ese camino se abra, y es a través de Jesús. Si tú vienes hoy y le entregas tu vida a Él y le pides perdón por tus pecados, Él va a limpiar tu conciencia. Esas duras cadenas Él las va a llevar, Él las va a liberar, para que tú puedas venir y sostenerte en la esperanza y amar y provocar amor en los demás.